Gracias, presidente, señoría vicepresidente. Buenas tardes. En la última sesión de la Comisión de Presupuestos y Hacienda, en la que debatimos sobre el proceso de elaboración de los presupuestos generales de Canarias para el 2022, usted, vicepresidente, comentó que la determinación del techo de gasto aprobado por el Consejo de Gobierno el 2 de septiembre y cifrado en 8.919 millones de euros, un 5% más que el presupuesto inicial del 2021, en definitiva 446 millones de euros más que el presupuesto inicial del año en curso, está basado en ingresos ciertos y que ello había sido posible, entre otros, pues gracias a que en el Consejo de Política Fiscal y Financiera había asumido pues todas las demandas que en materia de política financiera había estado planteando y peleando Canarias durante los últimos meses. Me refiero, en primer lugar, al mantenimiento en 2022 de la suspensión de las reglas fiscales, que aunque establece una tasa de referencia, no es obligatoria. En segundo, al incremento en un 6,3% de las cantidades a cuentas que distribuir el Estado en el 2022 al margen del ciclo económico, lo que para Canarias supondrá una transferencia extra en torno a 170 millones de euros respecto al año en curso. En tercer lugar, a que el Estado, dadas las dificultades derivadas de la pandemia del COVID, ha decidido no reclamar la devolución de las cantidades superiores de las aportaciones a cuenta del 2020 que se liquidan en el 2022, y en conexión con esto, pues a la creación de un fondo de 3.900 millones de euros destinados a compensar la liquidación negativa de las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómico de 2020, que, insisto, se liquida en el 22, pero solo para las comunidades autónomas cuya liquidación global de 2020 sea negativa, quedando pendiente de resolver que el Ministerio de Hacienda compense a las comunidades autónomas que, como Canarias, registran saldo positivo en el 2020, del mismo modo que prevé hacer con las que tienen saldo negativo. Y, en cuarto lugar, a la creación de una partida por importe de 3.000 millones de euros adicionales para compensar el impacto que tuvo en las cuentas el cambio en sistema de gestión del IVA en 2017, que para Canarias pues se prevé, la previsión es que sean unos 137 millones de euros. Y por último, por penúltimo, pues el establecimiento el próximo año de un impuesto ambiental al depósito de residuos en vertederos y a la incineración, de la que las comunidades autónomas recibiremos la recaudación obtenida en nuestros propios territorios. Y una mala noticia, que es que en el 22 no va a haber pues fondos COVID, ya que el Gobierno central, entiendo que estos gastos extraordinarios estaban destinados a afrontar los momentos más graves de la crisis pandémica, y que el año 22 pues entraremos en otra fase, una fase de recuperación sanitaria y económica. Por último, otro de los acuerdos adoptados en ese Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero que no afecta al presupuesto del 22, sino al presupuesto actual, al que está en curso, es la distribución para este año 21 de los 3.486 millones de euros del Fondo COVID entre las comunidades autónomas bajo el criterio de población ajustado, reclamación que venía planteando el Gobierno de Canarias, y lo que le permitirá a las islas captar unos 629 millones de euros, 150 millones de euros más que los que Canarias hubiera obtenido de salir adelante la otra propuesta que estaba planteada por las comunidades ricas, que era el criterio según el PIB. 625 millones de euros que permitirán afrontar las necesidades sobrevenidas de los servicios públicos fundamentales, especialmente de la sanidad y de la educación. Y acuerdos todos los que he mencionado, para los que usted matizó, vicepresidente, que estos aspectos fueron explicados verbalmente por la ministra de Hacienda durante el desarrollo de la sesión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero que habría que esperar a la comunicación formal y pormenorizada para conocer los detalles y las condiciones exactas. Entiendo que a estas alturas la comunicación formal ya existe, y yo le pediría que, en primer lugar, que nos informara si se han mantenido todos esos acuerdos,
acuerdos. En segundo lugar, en qué situación se encuentran las negociaciones con el Ministerio de Hacienda respecto a los flecos que quedaban por cerrar, fundamentalmente respecto a la liquidación del sistema de financiación del 2020. En tercer lugar, que nos haga una valoración cuantitativa de lo que todos estos acuerdos significan para los presupuestos canarios. Y por último, y específicamente, explique qué significa para los presupuestos del 2022 el mantenimiento de la suspensión. El mantenimiento de la suspensión de las reglas fiscales, porque nos da la impresión a algunos que aquí y fuera no se han enterado. Muchas gracias. Señor presidente, señorías, de nuevo buenos días. Señora diputada, conoce usted bien que el Consejo de Política Fiscal y Financiera es un órgano clave en la estructuración del modelo de Estado vigente, donde, como bien se sabe, una parte sustancial de las responsabilidades públicas recaen sobre las comunidades autónomas que hemos ido asumiendo en estos 40 años de democracia cada día más responsabilidades y competencias, y que es determinante establecer el sistema de financiación, el reparto de responsabilidades en esta materia. Este es un órgano, digamos, clave en la estructuración del Estado compuesto que hemos ido construyendo en estos 40 años. Este órgano fue convocado, ciertamente que lo habíamos reclamado desde bastantes semanas y meses anteriores, el 28 de julio del año en curso, y en ese encuentro pues tratamos temas referidos al presupuesto corriente, vigente, y temas referidos al marco presupuestario del año 22 en el orden estatal y de las comunidades autónomas. En relación a los asuntos referidos al año en curso, estaba por definir los criterios de distribución del Fondo COVID del año 21. Como bien saben sus señorías, el año 20 el Gobierno de España, creo que con buen criterio, habilitó un fondo extraordinario, un fondo COVID de 16.000 millones de euros, que estuvo muy orientado hacia dar respuesta a las necesidades sanitarias en función del impacto de la pandemia, también al sistema educativo, a compensar impuestos estatales cedidos a las comunidades autónomas, y también logramos una ventana para ayudar a los sistemas de transporte público. De aquel fondo de 16.000 millones, insisto, muy escorado y aprobado en las Cortes Generales sobre las compensaciones en materia sanitaria, nosotros recibimos 583 millones de euros por los distintos conceptos, y el año 21, creo que también con buen criterio, el Gobierno de España, vía deuda pública, porque nadie fabrica el dinero, se ha habilitado un fondo de 13.486 millones que no había sido distribuido entre las comunidades autónomas. Habíamos tenido un proceso de consultas previo, comunidades autónomas, Ministerio de Hacienda, para establecer los criterios de distribución de este fondo, y al final prevaleció el criterio que hemos defendido, que es el de población ajustada, frente al criterio, como usted bien dice, de reparto en función del PIB de cada territorio, que nos hubiera perjudicado mucho, por dos razones: porque siempre tenemos un PIB bastante alejado a la media española, y además dañado de forma expresa el año 20 por la crisis pandémica, y por lo tanto era nefasto este criterio de distribución, que hubiese hecho perder no menos de 150 millones. Al final prevaleció la sensatez, la de la población ajustada, y nos corresponden este año 629 millones de euros de ese fondo de 13.486. El 70% se liberará este mes por parte del Ministerio de Hacienda, y el resto a final de año. Es un fondo que, como saben sus señorías, está destinado a compensar las desviaciones del sistema sanitario, del sistema educativo y del resto de las prestaciones públicas en este año, también dañado, seriamente dañado, por la crisis económica consecuencia de la pandemia. Eso en relación al año 21, creo que con satisfacción se produce este criterio de distribución, no sin discrepancias de las comunidades más ricas que reclamaban el criterio PIB. En el año 22 yo creo que lo más destacable es el mantenimiento de la suspensión de las reglas fiscales. Señorías,
El Pacto de Crecimiento de la Unión Europea tenía una cláusula de salvaguarda que se aplicó al año 2021. Había autorización desde junio para que se aplicara el año 22 y con buen criterio el Gobierno de España tomó una decisión en el Consejo de Ministros, lo trasladó al Consejo de Política Fiscal y Financiera. Todos estamos de acuerdo en la suspensión de las reglas fiscales y recientemente el Congreso de Diputados ha suscrito esto por una amplia mayoría, eso sí, con abstenciones sorprendentes de la derecha española, incluso con votos en contra, como hemos anunciado o hemos comentado esta mañana, de la extrema derecha y también de un diputado, como decían, díscolo del Partido Popular y de Coalición Canaria, sorprendentemente. Además de eso, se ha anunciado por parte del Ministerio las cantidades a cuenta para el año 22 de un 6,3% de media de incremento, sensiblemente importante este incremento de las cantidades a cuenta. Se ha buscado una solución a una sentencia o a varias sentencias de los tribunales que condenaban al Ministerio de Hacienda por una decisión sobre el sistema de información del IVA del año 17 y que efectivamente obliga al Ministerio a habilitar un fondo de 3.100 millones de euros para compensar al sistema de financiación autonómica por esta decisión, insisto, del Ministerio de Hacienda del año 17 y que va a posibilitar 137 millones adicionales a nuestra comunidad porque participamos evidentemente de los recursos del IVA vía financiación autonómica. También se ha planteado un fondo importante de 3.900 millones, teóricamente para compensar las cantidades a cuentas por encima del ciclo económico, que no está definido por ahora los criterios de distribución. Podrá ser la ley de presupuestos o una ley monográfica y también se anunció la creación de unos impuestos ambientales que podrá tener unos rendimientos según la teoría de su potencialidad de 800 millones de euros que se van a distribuir en función de la recaudación de cada territorio y que es también una buena noticia cara a habilitar recursos adicionales para el presupuesto del 22. El límite de gasto no financiero de la Administración General del Estado, como sabe, está fijado en 196.400 millones, 200 millones más que el pasado año, y eso nos ha permitido también a nosotros, señorías, establecer nuestro límite de gasto no financiero sin reglas fiscales, que luego me extenderé porque tenemos una segunda intervención. La importancia que tiene la suspensión de las reglas fiscales. No se entendería la respuesta institucional europea, española y canaria sin la suspensión de las reglas fiscales, sin activar el 135.4 de la Constitución española que prevé la suspensión de las reglas fiscales en situaciones excepcionales, y lo es la pandemia. No se entendería sin activar el artículo 11.3 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que evidentemente también entra a funcionar para la Administración General del Estado y para las comunidades autónomas, claramente queda suspendida. Esta es una condición básica para poder entender la respuesta expansiva de las administraciones públicas europeas, españolas y canarias que nos han permitido, en una situación de reducción drástica de los ingresos fiscales, mantener el gasto público muy por encima de la economía y, gracias a eso, disponer de un dispositivo sanitario, educativo, de pensiones y de prestaciones sociales como nunca